2 y ya. Buenas tardes. Hoy desde Argentina hablaremos acerca de las implicaciones que ha tenido el país como consecuencia de la crisis mundial ocasionada por el COVID-19. Para esto nos estará acompañando el ministro de Comercio, Andrés Jurado. Bienvenido, ministro. Buenas tardes, María Alejandra y Vanessa, y muchas gracias por la invitación a su programa. Señor ministro, bienvenido. Sabemos que la pandemia ha dejado decenas de muertes en la República de Argentina. Solo la provincia de Buenos Aires informó que el viernes 25 de septiembre se registraron un total de 12.566 personas. Aunque son muchos los recuperados, aún tenemos casos activos. ¿Cómo cree usted que esto ha afectado la cotidianidad en el país? Bueno, Vanessa, mira, esto ha afectado de diferentes maneras la cotidianidad aquí en Buenos Aires. Por ejemplo, el fútbol aquí es una religión y de diferentes formas hemos visto cómo han cerrado los estadios. A la gente le ha tocado ver a sus equipos de fútbol por televisión y también hemos visto cómo las calles están solas, el comercio se ha detenido. Créeme que las industrias más grandes de la Argentina están paralizadas y están perdiendo mucho dinero, lamentablemente. Y ya no ves ni siquiera a la gente sacando a sus perros a los parques. Ni siquiera vemos eso, entonces ha afectado bastante la cotidianidad. En cuanto al desempleo, ¿cómo se ha visto afectado? Sabemos que las cifras son altamente en desempleo en Argentina alcanza el 10.4%, el primer semestre versus el 10.1% del mismo periodo del 2019. Estos son datos que nos entrega el ente oficial de estadística de Argentina. Así es, María Alejandra. También vemos, según informes, que el desempleo en Argentina se encuentra así por sectores. Destacaron las caídas de actividad en la construcción, un menos 20.8%. En los hoteles y restaurantes tenemos una reducción del menos 10.2%. El comercio en general tiene una reducción del menos 6.5%. La industria manufacturera tiene la misma reducción del menos 6.5%. La agricultura y la ganadería tiene reducción del menos 6.2%. Y la intermediación financiera, la reducción es de menos 5.9%. Bueno, tenés toda la razón, Vanessa, pero espera, déjame complementar tu información que tenemos acerca del Producto Interno Bruto. En Argentina, pues lamentablemente cayó un 5,4% en el primer trimestre del año y se vio reflejado en la tasa de desempleo que subió el 10,4% en el mismo periodo. Esto lamentablemente ha provocado un tsunami que referente al COVID-19 que sin duda alguna impactará lleno en la golpeada economía del país. Es algo lamentable, pero lo tenemos que afrontar rápidamente. Así es, ministro. Los datos que ustedes están compartiendo hace que toquemos también un tema muy importante como lo es la inflación. En Argentina la inflación desaceleró su marcha en abril pasado en medio de las medidas de aislamiento obligatorio para hacer frente a la pandemia de COVID-19, pero los expertos prevén que vuelva a tomar impulso en los próximos meses. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, informó este jueves que los precios al consumidor en Argentina registraron en abril pasado un alza interanual del 45.6% y un avance del 1.5% respecto a marzo, mientras que el primer cuatrimestre acumularon un incremento del 9.4%. La subida de un 1.5% en comparación con marzo es el registro más bajo desde noviembre de 2017 y representa una notable desaceleración respecto al alza del 3.1% que se había verificado en el tercer semestre del año. María Alejandra, y adicional a lo que tú estás diciendo, te comento también que el comportamiento de los precios en abril se vio impactado por un contexto macroeconómico inédito y crítico por las fuertes medidas de aislamiento obligatorio que comenzaron a regir aquí en Argentina el 20 de marzo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En cuanto a la inflación, en el país estábamos evidenciando cierta mejoría
pero actualmente la inflación desaceleró su marcha en abril pasado en medio de las medidas de aislamiento obligatorio para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Los expertos prevén que vuelva a tomar impulso en los próximos meses y como consecuencia de esto, tenemos que por causa de este aislamiento obligatorio hubo bienes y servicios sin ventas o marginados, los cuales se vieron vistos a comercializarse de manera online. Bueno, María Alejandra, también en cuanto a las tasas de interés, ¿cómo crees que se van a manejar y hasta cuándo? Bueno, las cuotas comenzarán a pagarse en agosto a un valor de 147 pesos por cada 1.000 pesos refinanciados. Además, el Banco Central de la República Argentina dispuso una reducción del 43%, con vigencia a partir del 13 de abril de la tasa nominal anual por interés compensatorio máxima que las entidades financieras pueden ofrecer. Según los datos suministrados por las entidades bancarias del país, sabemos que las tarjetas de crédito presentan nuevas facilidades de financiación, donde las entidades del sistema financiero deberán refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de crédito a un año de plazo con 3 meses de gracia, 9 cuotas mensuales iguales y consecutivas y una tasa nominal anual del 43%. Los clientes que opten por no pagar el total del vencimiento no deberán realizar trámites para acceder a este beneficio. Bueno, así es, María Alejandra. Sabemos que hay personas preocupadas por los compromisos adquiridos con entidades financieras antes de la pandemia. Es obvio, ¿eh? Pero, y ahora, en cuanto al PIB, Argentina caería el 12% en 2020 por el COVID-19. Repunta ante estimación previa en lo que fue un sondeo del Banco Central. Pero ojo, la economía argentina registró una contracción porque sucedió de esa manera. El 12% de la economía se contrajo en el 2020 debido a los efectos de la pandemia. Lamentablemente el COVID-19 tuvo esas cosas entre nosotros y ojo, una previsión de caída en la actividad inferior del 12,5%. Esto estimado previamente, ¿ya? Todo esto gracias a una encuesta de especialistas que se publicó gracias al Banco Central Argentino y nos dio el panorama de cómo iba a ser todo. Bueno, para ir terminando la entrevista, no podemos irnos del programa sin hablar de este tema que es muy importante, el cual es el impacto del COVID-19 en las exportaciones e importaciones argentinas. Bueno, China es el mayor socio comercial de Argentina por detrás de Brasil. En 2019 las exportaciones tuvieron un alcance de 7.058 millones de dólares y las importaciones totalizaron 9.267 millones. La influencia es tal que el gigante asiático recibió el 10,8% de los envíos argentinos al extranjero durante el año pasado. A la vez, se produjo el 18,9% de todas las compras del exterior. Según un especialista en negocios internacionales, todavía no hay un impacto medible en el comercio internacional. Lo que sí hay son previsiones de qué impacto puede haber en materia de exportaciones, sobre todo en el sector sojero y carne, que tienen una alta exposición a China. Una de las principales víctimas del virus chino es la industria ganadera, ya que en el 2019 más de la mitad de las exportaciones locales a la procedencia asiática fueron productos primarios, mientras las manufacturas de origen agropecuario entre ambas categorías concentran el 94% de los envíos a China. Espera, y déjame decirte algo, como dato importante, tenemos que los principales socios comerciales de la Argentina son Brasil, China, Estados Unidos, Alemania, Chile, Vietnam, parece impresionante, India y Paraguay también. Así es, ministro. También tenemos que la intervención del gobierno chino para controlar el precio de las importaciones de carne catalizó una baja significativa de precios internos a fines del año pasado.
pero el impacto de esta crisis mundial por el coronavirus dificulta el consumo y los canales de comercialización, y esto llevó a una contracción del comercio al 19%. Sí, Vanessa, se habla de una disminución de 15 y 30 puntos porcentuales en los márgenes brutos de ganadería de las exportaciones de carne con respecto a enero de 2019. En la industria doméstica también se va a ver afectada por la crisis del coronavirus, dado que Argentina importa muchos insumos desde China. Señor ministro, le queremos agradecer por hacer parte de nuestro programa el día de hoy, por todos los datos que nos dio. Quisiéramos saber si tiene alguna conclusión que entregarnos el día de hoy. Bueno, sin duda alguna lo que ha sufrido la Argentina por esta pandemia ha sido en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de la vida cotidiana, sino también a nivel comercial, social, político, industrial, y tenemos que recuperarnos en algún momento de eso. Es la estimación que hacemos en el país y estamos en esa dirección. Vanessa y María Alejandra, de verdad, muchas gracias por la invitación y espero verles en una próxima ocasión. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias, ministro. Buenas noches, queridos televidentes, y bienvenidos una vez más a su programa El Mundo a las 7 por NTV 24. En el día de hoy les venimos a hablar cómo América Latina y especialmente Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia. América Latina reporta un total de 9.227.635 casos y 338.205 muertes, de los cuales Brasil cuenta con 4.732.309 casos y 141.741 muertes, convirtiéndose Brasil en el segundo país en el mundo con mayores casos registrados y el cuarto en muertes después de Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Según el cálculo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, América Latina tendrá un retroceso de 10 años en su PIB per cápita, lo que quiere decir que tendremos el mismo nivel de PIB per cápita que en 2010. Ahora bien, ¿por qué Brasil ha llegado a esta situación de contagios y muertes? Según expertos en salud, estos fueron los errores más contundentes que cometió Brasil. El primero, Bolsonaro minimizó la crisis. Sí, señor, en muchos comunicados de prensa, el mandatario afirmó que el virus era una simple gripecita y un simple resfriado. El segundo punto importante fue que no hubo un aislamiento regular. Según la epidemióloga Raquel Martins, el confinamiento comenzó a relajarse en el momento más crucial, puesto que no hubo una orientación nacional clara y contundente para que la gente tomara confianza y tomara en serio el confinamiento. Y el tercer punto clave fue que en poco más de 30 días hubieron 3 ministros de salud, lo que hace notar las discrepancias que hubieron entre estos ministros y el mandatario para poder contrarrestar el virus. En el segundo trimestre el desempleo fue de 13,3%, mientras que el año anterior fue de 12%, siendo el trimestre de abril y junio el más golpeado por la pandemia, con una pérdida total de 8,9 millones de puestos de trabajo. No se veía este resultado desde el 2017, que también tuvo una tasa de 13,3%. El Banco Central mantuvo la tasa de interés en un 2%. La decisión de mantener esta tasa en este nivel provino de la previsión de los analistas y fue adoptada por los 9 miembros de política monetaria del país, alcanzando su mínimo histórico en un intento de estimular la economía y suavizar los impactos de la pandemia. Por otro lado, el índice de precios al consumidor aumentó en 0,24%, 0,12 puntos porcentuales por debajo del mes de julio, que fue de 0,36%. Este es el más grande resultado de un mes de agosto desde 2016. De igual forma, el índice de confianza al consumidor tuvo un aumento en el mes de agosto, pero tímidamente por la pandemia, registrando un 80,2%, un aumento apenas de 1,4 puntos sobre el mes anterior. Si lo comparamos con el año anterior, fue de 89,2%, disminuyendo en 9 puntos. Lo que va corrido del mes de septiembre
El índice de confianza al consumidor ha aumentado en 3,2%. La situación preocupa tanto a las personas de menores ingresos como las de mayores ingresos. Los brasileños de menores ingresos prevén dificultades al momento que suspendan los subsidios del COVID-19, incrementando la incertidumbre que tienen sobre las perspectivas de empleo y la situación económica familiar. Por otro lado, las de mayores ingresos no están contentos con la coyuntura actual y prefieren ahorrar que consumir. No siendo más, los dejo con mi compañera Caroline Delgado, quien les tiene más información sobre los impactos que ha tenido el coronavirus en la economía de Brasil. Muy buenas noches, queridos televidentes y Muchas gracias, compañera. Seguimos reportando noticias internacionales. Brasil presenta una caída en su Producto Interno Bruto de 9,7%, el más alto de su historia. El Instituto Brasileño Geográfico y Estadístico pronosticó que, a diferencia del 2019, el descenso económico es de 11,2%. El sector servicios, que ocupa el 70% del valor agregado al PIB, presentó un retroceso del 9,7% en dicho semestre, y el sector de la industria tuvo un retroceso del 12,3% debido a la falta de producción en el área automotriz y el sector alimenticio. En otras noticias tenemos el índice del consumidor, el cual ha sido estudiado por la Fundación Getúlio Vargas, donde lo ubica con 80,2 puntos en el mes de agosto. Veamos el siguiente reporte. De acuerdo con el estudio, el tímido aumento de la confianza del consumidor en agosto representa una desaceleración en ritmo de recuperación que comenzó en mayo y refleja la gran incertidumbre de los brasileños frente a la crisis causada por la pandemia. La situación preocupa tanto a las personas que tienen menores ingresos como a quienes cuentan con una mayor renta. Por su parte, los consumidores con mayor poder adquisitivo no están satisfechos con la coyuntura actual y prefieren ahorrar que consumir. En más noticias de Brasil, se reporta un alto crecimiento en las exportaciones agrícolas durante el primer cuatrimestre del 2020, a pesar de la pandemia. Entre ellos se encuentra la carne de cerdo con 61.000 toneladas exportadas. Las exportaciones agrícolas brasileñas crecieron un 17,5% en los primeros 4 meses del año. Según los datos suministrados por el Ministerio de Economía brasileño, las exportaciones alcanzaron $18.000 millones y las importaciones $11.000 millones, lo que hace tener un saldo positivo de $6.000 millones y un flujo de $29.000 millones. A diferencia del escenario mundial, Brasil mantuvo su balanza estable. Algunos productos agrícolas rompieron récords de exportaciones, pero hubo otros, como el maíz, que no tuvieron una buena racha. Con respecto a las importaciones de Brasil, se pudo determinar que aún continúan a la baja con respecto al año anterior. Los productos que menos se importan es el combustible y los lubricantes, teniendo una caída del 32,3%. La caída se debe a la baja demanda que hay en el interior del país, gracias a las medidas interpuestas por el gobierno nacional ante el COVID-19, lo que ha hecho que haya menos circulación de personas dentro de este país. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Pérez y nos encontramos en Chile. Aquí captamos que el desempleo ha subido en un 12,2% el trimestre entre abril y junio. Se iguala casi al del año pasado. La cifra de desocupados hubiera sido más si no es por la ley que acobija a 801.800 personas que se encuentran laborando gracias a la ley que aprobó Chile para ese tipo de efectos que trae la pandemia. Si no hubiera pasado eso, lastimosamente el desempleo hubiera subido a un 22,8%. El coronavirus ha golpeado fuertemente a Chile, con más de 353.000 contagiados y 13.000 fallecidos. Y esto a nivel económico se estima un PIB de hasta 7,5%. Ahora, pasando a la inflación, según los precios contenidos en la menor actividad económica, esto ha provocado que la cuarentena se estime
un índice de precio más o menos de 0.1% por los alimentos. Y al pasar que con ello en 12 meses el incremento es de 2.5%, creando o se acumula una alza de 1.3%, de acuerdo a la información que se pudimos rescatar hace pasados días.